Cuando uno ve en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículo 11, habla de el hijo pródigo, aquel que el padre le repartió los bienes a los hijos. Porque el hijo menor le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Pero a continuación hay unas pequeñas palabras que a veces uno no las tiene mucho en cuenta. Dice, y el padre dice, les, en plural, les repartió los bienes. No le repartió bienes al único que pidió, al hijo menor, sino que el padre llamó al hijo mayor, al menor, y les repartió lo que les tocaba. Tac y tac. Todos conocemos la historia como sigue. Pasaron no muchos días y el hijo menor juntó todo lo que tenía, lo que le había tocado, y se fue. Pero el padre les repartió todo a los dos. El hijo menor se lo quedó un tiempito y huyó. El más grande lo dejó ahí, en el mismo lugar donde estaba. No tocó nada. El padre le dijo, te toca esto, y lo dejó ahí. Es como si hubiese estado en una caja fuerte y el hijo mayor lo dejó ahí. No le cambió nada. El hijo menor juntó todo y luego se fue. Lo gastó afuera, buscó trabajo, quería comer lo que comían los cerdos y no le daban. Hasta que entró en sí y dijo, iré a la casa de mi padre y le pediré ser uno de los jornaleros. Sabemos lo bien que termina esa historia porque él vuelve a su casa y quería ser un jornalero, y cuando el padre lo ve, lo abraza y lo besa. Y entra. Un par de cosas que quiero mencionar, y leyendo en un rato más un texto más del libro de Génesis, una historia también muy conocida por todos, es que es un tiempo donde muchos le han pedido la parte al Señor. Muchos. Cuando la gente le pide la parte de alguna manera al Señor y se toma esos veranos o esas temporadas, aun cuando aparentemente todo está fantástico para esas personas, puede estar fantástico en su trabajo, puede estar fantástico en su actividad, puede estar fantástico en un montón de cosas. Sin embargo, hay un área que es el área espiritual, que es la que se pierde ese contacto con el Señor. Y aun cuando parece que es indiferente, yo digo porque hablo con mucha gente que han tomado distancia, y uno los encuentra en la calle y le dice, ¿cómo estás?
uy, re bien, estoy bárbaro, me va bien en el trabajo, uy, estoy estudiando, uy, los chicos tal cosa, lo otro, ¿te va bien? No, bárbaro. Bueno, Dios te bendiga a tus órdenes. Uno tiene que hablar con esa gente que retorna. Y cuando retornan, no te hablan ni de la economía, ni del trabajo, ni de la familia. Te hablan de la ausencia de esa relación con el Padre, con el Señor. Y cuando uno retorna, ¿con qué se encuentra en casa? Porque cuando uno lee la historia del hijo pródigo, habla del padre, tipifica a Dios, del hijo más grande y del hijo más chico. Dios, el hijo más chico que se fue y el hijo más grande, que el que se quedó. Cualquiera de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando vuelve? Cuando vuelve, Dios lo espera con el anillo, con la capa, con el calzado. Y el hermano más grande, ¿cómo lo espera? Yo los invito a que abramos la Biblia en Génesis, capítulo 33, verso 1, porque acá muestra de cuerpo entero cómo debe ser, lo que debe ocurrir, lo que debería ocurrir. Yo tengo que decirles antes de leer el libro de Génesis que a veces, por no decir siempre, la actividad pastoral incluye un montón de cosas, como toda relación entre personas. Uno puede tener una mayor afinidad con el pastor. Yo tengo que remontarme a mi época de joven. Y cuando yo veía a mi pastor, cuando él hablaba, para mí era Dios mismo hablándome. Yo tomaba lo que él decía como la palabra de Dios, la corroboraba a la luz de las Escrituras, era bíblico, lo tomaba, lo aceptaba, y si era una palabra difícil, la asimilaba y me fue bien. Pero puede que a veces no haya esa afinidad. No hace mucho tiempo hice algo que en mi vida lo había hecho. Y entendí de parte de Dios que tenía que hacerlo. Me había encontrado con un hermano que había venido y no coincidíamos en nada. Muchas cosas desprolijas, muchas cosas. Y tuve que mirarlo a los ojos y decirle, mirá, toda persona lo que necesita es un pastor que te dé la palabra, que te enseñe, que la palabra te pueda llegar, te llegue, que te enseñe, que te guíe. Y si de alguna manera eso no puede ocurrir, busca otra iglesia, busca otro pastor, pero tiene que haber alguien que pueda pastorearte.
no lo había hecho nunca. Jamás, en 31 años, nunca lo había hecho. Y mire que muchas veces a lo largo de los años y de la tarea pastoral, uno se encuentra con estas cosas y uno sigue y sigue insistiendo. Pero el Señor me habló y me dijo, hasta acá. Hasta acá. Yo digo, Señor, no lo hice nunca. Me dice el Señor, me está pidiendo la parte a mí, no a vos. Y no va a coincidir jamás con vos. Y lo hice. Mira, hermano, orá, busca a Dios, le dije. Orá por otro lugar que te puedan contener, que te puedan ayudar. Porque evidentemente yo voy a ser humilde y te lo voy a decir, yo no te puedo ayudar. A veces pasa esto. Por eso uno tiene que ser dócil ante la palabra de Dios. No hablo ser manipulado, porque ser manipulado es algo espantoso y se puede manipular con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Por eso siempre quien esté aquí arriba tiene que basarse con las Escrituras y no salir de ellas. Pero tiene que haber en la iglesia siempre esa parte dócil para poder ser enseñado. Cuando uno ve cómo es el pastor con las ovejas, con el animal propiamente dicho, lo cuida que el pelo tenga recortado entre los ojos para que no se le haga infección, le pone medicación para que las moscas no le aniden, le corta la lana, pero le corta la lana para bien de la oveja. Mostraban, no sé si ustedes lo habrán visto en algún lugar, una oveja que se había perdido entre las montañas, y una oveja, ustedes ven cómo es el tamaño de una oveja, y tenía un cacho de lana así de cada lado, era una pelota de lana, solo porque se había escapado y nadie la había esquilado, nadie le quitó la lana, quedó hasta que la encontró un hombre y le empezó a quitar la lana porque no podía caminar. Se enredaba con las plantas, se le pegaban los abrojos. Bueno, esto pasa con las personas. Cuando de pronto uno ve que algo es tan patas para arriba, que es tan rebelde, porque el ser humano es rebelde, me encontré con esto. Decirle que busque otro pastor y otro rebaño para poder ser pastoreado. ¿Sabe que me quedé con una paz que en la vida me había pasado? Nunca me había pasado. Jamás. ¿Qué pasa cuando una persona vuelve al rebaño? Yo le invito a que vea en Génesis capítulo 33, verso 1. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú con 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Contando un poco la primer parte que no leo,
llegaba el encuentro entre Jacob y Esaú. Esaú había prometido años anteriores que lo iba a matar a su hermano porque le había robado la primogenitura. Su padre los separa y lo manda a Jacob a buscar novia, a los parientes. Y Esaú queda. Luego muere el padre y no encuentra mejor idea Esaú de alguna manera de pensar lo que él le había dicho que le iba a hacer a su hermano. Jacob se va, encuentra esposas. En ese momento tenían varias. Hermano, tiene que tener una, ¿eh? Amén. Y sigo leyendo. Se para cuando llega el momento del encuentro entre Jacob y Esaú. Y como Esaú venía con 400 hombres, Jacob tuvo miedo. Él comenzó a buscar a Dios y tuvo un encuentro en el lugar que se llama Peniel, que el Señor le toca el costado. Él lucha con el ángel, Dios le cambia el nombre. Le dice que su nombre ya no será más Jacob, que era el engañador, sino que era Israel. Ha luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tuvo un encuentro con Dios que hizo a la diferencia. Dice, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó, habla de Esaú, a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Miren este encuentro, si no es parecido de alguna manera al del padre con el hijo pródigo, que cuando le vio le abrazó y le besó. Y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y le dijo, ¿quiénes son estos?, le dijo Esaú a Jacob. Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Era bravo Jacob. Luego vinieron las siervas, ellos y sus niños, y se inclinaron ante Esaú. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Él insistió con él y Esaú lo tomó. 2 hermanos que tenían diferencias, pero cuando llega el momento del encuentro, indudablemente Dios, cuando
se encuentra con Jacob y le cambia el nombre, cambió su corazón, pero algo también hizo poderoso en la vida de Esaú, que le trastornó los planes que Esaú tenía. Esto ocurre cuando nosotros buscamos a Dios, clamamos a Dios, intercedemos y nos metemos. Cambia el corazón del otro también, no solamente el propio. Y cambió el corazón de Esaú, que venía con 400 hombres, y eso le había dado temor a Jacob. Cuando lo ve, Esaú se tira y se arroja sobre él, besa, se dan un beso y lloran. Había sido el encuentro de dos hermanos. Pero hay algunas palabras o alguna palabra que yo quiero compartir algo. Cuando Jacob le dice a Esaú, yo te ruego que aceptes esta ofrenda, que luego Esaú la termina aceptando, le da el motivo por qué le pide que lo acepte. Mire que Jacob era muy agarrado, era tremendamente negociante. Acuérdense cómo le fue con Labán su suegro, con las ovejas, las manchadas, las no manchadas. Fue tremendo. No perdió nunca. Pero le dice Jacob a Esaú, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Y mire esto, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y esto es lo que tiene que pasar cuando vemos que alguien está retornando a los pies de Cristo. Ver el rostro de nuestro hermano como si hubiésemos visto el rostro de Dios. ¿Qué es lo que no le pasó al hijo mayor con el hijo pródigo, cuando el hijo mayor regresa y el padre le da autoridad y lo retiene, lo recibe, mata el animal más gordo, hace fiesta? El hermano más grande, que lo veía de lejos y solo escuchaba el alboroto y la fiesta y no entendía, pero le pregunta a un criado y un criado le dice, mirá, retornó tu hermano y tu papá mató el animal más gordo, el más precioso. Le debe haber dicho, el que vos le dabas de comer, ¿te acordás? El que vos cuidabas, el que lo alimentabas. Mató ese animal para hacer fiesta por tu hermano y no quería descender. Y le llega a oídos del Padre, de Dios, si quiere, donde le dice, no quiero entrar. Y el padre convenciéndolo, entrá, volvió tu hermano que estaba perdido. Todo lo que tengo, le dice el padre, es tuyo. Pero papá, no maté ni un cabrito con mis amigos. ¿Sabe? No es que el padre no lo había dejado matar ni un cabrito para compartir con sus amigos. El hijo mayor nunca le pidió un cabrito para compartir con los amigos, que era distinto. Creía que el padre le iba a decir que no. El padre no le dijo que no. Si el padre le dio hasta la porción al hijo que sabía cómo iba a terminar todo esto. ¿Qué le pasaba al hijo mayor? Al hijo mayor lo que le ocurría es que no vio en el rostro de su hermano como si hubiese visto el rostro de Dios. Y esta es la parte que quiero tocar con ustedes. Nos tiene que ocurrir que cuando vemos a aquel hermano que retorna a los pies del Señor, en vez de preguntarle, ¿dónde estuviste? ¿Por qué te fuiste? No hay que preguntarle nada.
Nuestro corazón tiene que ser tan dócil que tenemos que ver en el rostro de nuestro hermano el rostro de Dios. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a hacer que ese hermano retornó, nos alegramos, matamos el becerro más gordo, hicimos fiesta, sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Porque volvió. Volvió dócil, volvió tierno y nos encontró dócil, nos encontró tiernos, con alegría. Esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico, pero también es lo bíblico si uno de alguna manera quiere irse porque entiende que va a comer pasto en otro lugar, mejores pastos, también es bíblico. Se irá y hallará pastos y se alimentará. Porque nadie está atado. Nadie debe estar atado. Por eso es tan importante que en cada culto tengamos la presencia de Dios. Es lo único que nos ayuda. Es la presencia de Dios. Es lo único que nos alimenta, es lo único que nos llena, es lo único que nos sostiene. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Cantábamos en aquellos días, hace poco, dame un corazón tierno para amarte. Dame un corazón dócil para seguirte. Bueno, dócil para amarte. Dócil para seguirte. Pero si no coincido en nada con el pastor que está en la iglesia, y busque otro rebaño, hermano. A este hermano le tuve que decir con todo el dolor de mi alma, miren que no estoy echando a nadie, por favor ninguno se vaya. Pero a este hermano le tuve que decir, mira hermano, no lo tome a mal. Este es muy nuevito, recién había venido, 2, 3 cultos, pero ya me mandaba cantidad de WhatsApp. En 2 cultos que estuvo me mandó un montón, no estoy de acuerdo con esto. En 2 cultos estuvo, entonces dije, si en 2 cultos que vino no está de acuerdo con nada de la iglesia, evidentemente tiene que seguir buscando rebaños porque este no es el de él. Nunca lo había hecho. Pero me quedé con paz. Pero seguí meditando y dije, bueno, pero ¿cómo debe ser el corazón cuando uno retorna al rebaño? Si uno quiere tener un encuentro con alguien que de alguna manera tomó un tiempo con el Señor, el encuentro tiene que ser como el de Job, el de Jacob y el de Esaú. Un abrazo, un beso. Comenzaron a llorar, a llorar, a llorar. Y lo bendecís a tu hermano. Miren, después Esaú le dijo a Jacob, mirá, te voy a escoltar con los 400 hombres. Y Jacob le dijo, no, andá, seguí tu camino, andá, yo voy a seguir. No, le insistió Esaú. Y Jacob le dijo, no, porque yo tengo ovejas recién nacidas, tengo mis chiquitos. No pueden seguir el ritmo de tus 400 hombres. Se me morirían las crías, los animales. Y Esaú lo entendió. Se fue Esaú y Jacob siguió con Raquel, con Lea, con las 2 siervas, con todos sus hijos. Siguió su camino lento. El camino que él tenía que llevar a su iglesia. ¿Saben? La iglesia no va a un ritmo alocado.
A algunos les gustaría que la iglesia vaya a 1000 kilómetros por hora. La iglesia no va a 1000 kilómetros por hora. La iglesia va a un paso lento, firme, constante, sólido. Y lo vuelvo a decir, pero lento. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay niños, hay crías, hay gente muy madura, hay gente un poco menos madura, hay gente que sabe un poco más, otros que saben un poco menos, pero la iglesia sigue caminando. Sigue caminando. Abramos el corazón para que cuando veas que viene alguno que hace mucho que no venía, lo digo por segunda vez, no le preguntes, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fuiste al mundo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo gastaste? Mirá tu ropa en el mundo, habrás hecho maldades en el mundo, ¿cuántas metidas de patas en el mundo? No le pregunte nada, porque el Señor no te pregunta nada a vos. Sí, que nuestro corazón sea muy dócil, solo para darle un beso, abrazarlo y llorar con Él. Amén.